Bienvenidos a un nuevo video de Balón Irlandés, un video bueno que no nos hubiera gustado hacer, por lo menos no en estas condiciones, pero bueno, un homenaje que ya nos debíamos hace tiempo, que queríamos hacer, también queríamos dejar pasar un tiempo, este, y bueno, como muchos que sigan la liga, ya sabrán, ¿no? Los que sigan la liga más afines, obviamente que no todos los que nos siguen la miran y están atentos de esas cosas. Bueno, el 28 de agosto falleció el gran Oli Horgan, uno de los referentes del canal, que hemos hecho contenidos sobre él mucho tiempo. Y bueno, queríamos hacerle un pequeño homenaje, ya que por lamentable ocasión, pero bueno, aprovechar para hacer un homenaje y bueno, contarles un poco su historia, y para eso estamos acá con Samu. Hola, buenas noches. Pues bueno, como tú decías, el vídeo que ojalá no tuviéramos que hacer porque Ujú. Oli Horgan era una persona muy querida para todos aquellos que siguen la Liga de Irlanda y desgraciadamente pues nos ha dejado. Y bueno, por lo menos lo menos que podíamos hacer era hacerle este vídeo homenaje que el bueno de Oli sin duda se lo merece. Y nada, para contar lo que fue su magnífica carrera que le convirtió en uno de las grandes figuras del fútbol irlandés en las últimas décadas. Sí, obviamente para mí los mejores homenajes son cuando estás en vida para, bueno, celebrar la vida de las personas y aparte, este, magnificar sus logros y eso, que nosotros lo solíamos hacer con Ori justamente, pero bueno, en esta ocasión toca hacerlo luego de su fallecimiento y bueno, vamos a hablar un poco de él. A ver, lo tenemos en su última etapa en el Galway United, como ustedes sabían, estaba siendo asistente del Galway United, donde, bueno, están haciendo un trabajo bastante espectacular, como supo hacer Oli a lo largo de su carrera, que, bueno, justamente nació en Galway, fue en el condado donde nació, en 1968, y comenzó su carrera futbolística jugando en el South Hill Devon, ahí, de donde nació, pero en 1989 fichó por el Fanad United, ya que se mudó a la ciudad de Fanad, en el condado de Donegal, para ser profesor de escuela de educación secundaria. O sea, un profe, un compañero de carrera acá de nosotros dos, justamente, Oli, que bueno, profe tanto en carrera como en el fútbol luego. Como saben, bueno, la Liga de Irlanda, eh, muchos no pueden vivir 100%, ¿no? De ser jugador, entrenador, obviamente, y generalmente pueden tener otras carreras, y ahí estuvo durante 30 años, primero en ciencias y matemáticas, y poco a poco fue cambiando a dar clase de educación física. O sea, un tipo inteligente que daba cosas y luego quería, obviamente, como era jugador y todo, acercarse al deporte, al fútbol, y pasó a ser profesor de educación física. Luego también, bueno, ganó la Ulster Senior League en 1995, la FIGHT Intermediate Cup, lo que sería ahora la F Cup, pero que solo participan equipos de Leinster y de Munster, y los que llegan a octavos participan en la FA Cup. Y bueno, después de retirarse, empezó a entrenar al Fanal United ya demostraba que quería ser entrenador. Logró ganar 3 veces la Ulster Senior League, incluyendo el título en 2011, el último que ha logrado ganar ese club. O sea que bueno, Oli ya demostraba que era un técnico que, que tenía cosas, y también dirigió al Fanal United 2019, la primera temporada recién creada la Liga Sub-19, y compaginó, bueno, esos trabajos con entrenar a la selección nacional en equipo confirmado por Estudiantes. Pues después de eso, en 2013 se presentó al proceso de selección para un nuevo entrenador del Finn Harps, que bueno, el club llevó a cabo una ronda de entrevistas y en la suya pues sorprendió a la directiva y fue contratado como entrenador del club en el mes de noviembre de 2013, imponiéndose en esa ronda de entrevistas al exfutbolista de Finn Harps, Joe Boyle, y a otros candidatos considerados de prestigio como Don O'Riordan, Sean McGowan, el dúo que formaban Paddy Foy y Pat McFadden y otros como Sean Connor. Su primera temporada fue la de 2014. Recordemos que el club había bajado a segunda división en 2008 y desde 2009 pues no había conseguido ascender de nuevo a Premier Division. Lo más cerca que había estado había sido un quinto puesto en 2012 y un sexto en 2013. En 2014, que es su primer año, fue un poco irregular, acabó quinto con 7 victorias, 11 empates y 10 derrotas, pero ya dejaba algunos destellos de lo que podía ser su magia en los banquillos, porque en la Copa llegó a semifinales.
que es la primera vez que Finn Harps llegaba a estar entre los 4 mejores de la Copa desde que en el año 99 había llegado a la final. Sí, bueno, Finn Harps, que todos lo recordarán, por lo menos los que sean ya veteranos del canal, ¿no? Que lo cubríamos mucho, ese Finn Harps de Oli. Y bueno, sus inicios, como decía Samu, ya empezaba a demostrar cosas. En 2015 llegó su primer gran éxito, que fue ascender a Premier Division. Empezaron con una racha de 12 partidos invictos, 8 victorias y 4 empates, y finalmente acabaron segundo con 16 victorias, 7 empates y 5 derrotas, a 6 puntos del Watford Shoot. Ganaron el playoff de ascenso. Y luego jugaron contra el Onceavo, que antes eran dos equipos en la liga irlandesa, hace no mucho, que era el Limerick, cuando existía. En la ida perdieron y a la vuelta ganaron en los 90 y en la prórroga un gol de Vijay Banda en el 117 le dio el ascenso a Finn Harps y bueno, algo que tenía Oli, ¿no? Oli para destacar era que sacaba mucho, ¿no? De los equipos, aunque fueran equipos pequeños, que no tenían mucho presupuesto y que lograba lo mismo. Incluso acá que decíamos cómo se salva siempre Fijar en los últimos años de Fijar, cómo se salva siempre milagros, ahora lo contaremos bien. Pero bueno, un entrenador que con poco hacía mucho y bueno, en 2016 se salvaron cómodamente, acabaron la liga con 32 puntos, 9 más que justamente el Watford Shoot, que había ascendido primero, que jugó los playoffs, y 18 más que el Longford, que descendió directamente en octubre de ese año. Horgan renovó para entrenar en 2017, o sea que los ascendió y los mantuvo cómodamente. Un gran trabajo de Oli ahí para un equipo que tampoco estaba tan acostumbrado a estar así en esos lugares. 2017, con Horgan renovado, pues empezaron bastante bien, con 11 puntos en 9 partidos, pero luego le llegaron 4 derrotas seguidas que mandaron al Finn Harps al fondo de la tabla. A pesar de eso, salieron del descenso gracias a 2 triunfos consecutivos y acabaron la segunda vuelta de las 3 que todavía por aquel entonces formaban la liga, 4 puntos por encima del descenso. Sí que es verdad que luego perdieron un poco de ventaja en los siguientes partidos, pero a falta de 6 jornadas para concluir la liga estaban en +2 sobre el corte del descenso. Así que parecía que se iban a salvar, pero desgraciadamente para ellos 6 derrotas seguidas en las últimas 6 jornadas condenaron al Finn Harps a descender, siendo décimo de 11 equipos. Pese a ello, Horgan firmó un contrato de 2 años, pese al descenso lo renovaron para entrenar en 2018 y 2019, y un tercero 2020 que sería opcional. En 2018, estando ya de vuelta en segunda división, en lo que era se llama Fair Division, Finn Harps fue segundo a 3 puntos del primero, con un balance de 16 victorias, 6 empates y 5 derrotas en 27 partidos. Jugaron contra el Drogheda la final del playoff de ascenso, empatando 1-1 la ida y ganando 2-0 la vuelta, es decir, que por 3-1 pasaron eliminando al Drogheda. Y luego otra vez jugaron contra el Limerick por una plaza en primera. El Limerick, que la bestia negra del Limerick es Oli Horgan, porque esta vez ni siquiera hubo prórroga ni nada. Ganaron los 2 partidos, 0-1 la ida, 2-0 la vuelta. Y con ello Finn Harps volvía a Premier Division un año después de haber bajado, lo que le sirvió a Horgan para que le nominaran al premio al entrenador del año que da la PFI, lo que sería la Asociación de Futbolistas Profesionales de Irlanda. Y no ganó el premio, pero bueno, al menos lo nominaron. Sí, bueno, algo lo que hablábamos de Oli, ya hablamos, bueno, de sacar un poco de esos equipos bajos, también ese carácter que le ponían los equipos, ¿no? Esa lucha, descendieron y volvieron a ascender al año siguiente, y bueno, la bestia negra, como dice Samu, la 2 veces contra el Limerick, que era un equipo, antes de desaparecer, un equipo con mucha historia y muy importante. Así que Oli demostrando, y bueno, en 2019 fueron novenos, una liga con 28 puntos, 7 victorias, 7 empates y 22 derrotas en 36 partidos. Bueno, en el playout contra el Droga, otro que ya se han enfrentado varias veces. Y otro año donde seguramente nosotros dijimos, Finn Harps, ¿cómo se va a salvar de esta? Va a volver a descender el equipo ascensor. Pero bueno, lo ganaron otra vez con un gol en la prórroga, como decimos los milagros de Oli, que solía ganar partidos en la prórroga, partidos inexplicables. Y bueno, se quedaron en la Premier Division. Y en 2020 empezaron con una victoria, un empate y 2 derrotas antes de que la liga se parara por la pandemia.
se redujo ahí a la mitad la liga. Fue una cosa medio extraña que hicieron. En vez de 36 partidos jugaron 18. Todo para ganar a Shamrock. No, y bueno, Finjar llegaba a la última jornada, noveno con 17 puntos, 7 por encima del Cork, que estaba ya descendido, y 2 abajo del Sherbourne y Derry, sus rivales para evitar ese playout, que suelen jugar tanto. En la última jornada, Derry empató 1-1 en Cork y Sherbourne perdió 0-2 contra Shamrock Rovers, así que Finjar dependía de sí mismo para salvarse con gol de Adam Foley, ¿sí? Adam Foley, el que está, ya conocen. Ganó 1-0 al Waterford y le mandó el Sherbourne al playout de descenso. O sea, estaba noveno y el tipo mandó el Sherbourne. Otro año, 2 años ya consecutivos, manteniéndose primero, ¿no? Que es un montón para fijar. Sí, además los dos con remontada. Y por cierto que el Shelburne ese año acabó descendiendo. O sea que Claro, fue era, antes que volviera el Sherbourne ahora después, que salió campeón y todo eso. claro, efectivamente, fue el descenso que luego le hizo subir y que pusieran a Duff y tal. Ujú. Pero bueno, volviendo al Finn Harps, pues la temporada de 2021, después de esa salvación in extremis en 2020, empezó muy muy bien porque Finn Harps iba cuarto con 14 puntos al término de la primera de las 4 vueltas, o sea, 9 jornadas. La segunda se vinieron abajo, solo sumaron 6 y con eso perdieron 4 puestos, acabaron octavos, aunque seguían teniendo una gran ventaja sobre el Waterford, que iba noveno, 7 puntos, y 11 con el Longford, que iba décimo y descendía directo. En la tercera se recuperaron y llegaron a sumar 33 puntos, con lo que eran séptimos, después de adelantar a aquel Dundalk que la gente recordará de los americanos y demás, que era nefasto. Y en esta ocasión tenían 2 puntos de ventaja sobre el Dundalk, 4 puntos de ventaja sobre el Waterford en la lucha por evadir el play-out. Ya el Longford prácticamente desahuciado, ¿no? Las 6 siguientes jornadas sí que fueron muy malas y al término de la jornada 32, con el Longford ya descendido matemáticamente y solo el play-out en juego, Finn Harps era noveno, es decir, estaba en posición de play-out, pero estaba a un punto del Waterford, a 3 del Dundalk y a 5 del Drogheda. Y bueno, en ese escenario, pues el maestro de los escapes lo volvió a hacer, ¿no? Porque en la jornada 34 de 36 empataron a puntos con el Waterford, que pasaba a ser noveno por diferencia de goles, y así se mantuvo durante una jornada más hasta que se llegó a la 36, la última definitiva, en donde el Finn Harps ganó, Waterford empató, así que Finn Harps acababa octavo con 2 puntos de ventaja sobre el Waterford, que jugaba el play-out, y como le había pasado al Sherwood, también lo perdió y acabó descendiendo. O sea, el Finn Harps no solo te manda al play-out, sino que básicamente te manda a segunda división. Exacto. Bueno, fijar que terminaba en segunda. Después, bueno, milagro tras milagro tras milagro, sacaban un poco los milagros. En 2022, como decíamos, eh, a, a pelear por ese descenso. Y luego, bueno, en la temporada que descendieron, digamos, acordaron separar los caminos, dejando un balance de 9 temporadas. Un montón, ¿no? Para un entrenador. Nosotros vemos en la Liga de Irlanda despidos por no sé, en meses, en cosas así. Un montón para un entrenador de este estilo. Con en 317 partidos consiguió 104 victorias, un 32%. Bueno, un equipo muy pequeño, ¿no? No nos vamos a poner acá más porcentaje que Kenny con el San Patrick, seguro, ¿no, Samu? Pues gracias, sí, ¿eh? Con la selección de Irlanda. Pero bueno, más allá de los porcentajes, la victoria, lo que sea, con este equipo, ¿cómo se llama esto? Que descendieron ahí en 2022, como decía, más allá de la victoria, lo importante es lo que hizo con el equipo, este, que le inspiró carácter de todo, y algo que no hemos hablado, que hemos hecho muchos memes en el canal, pero que no hemos hablado tanto, los jugadores que traía, ¿no? Samu, más allá de nombres y eso, esos jugadores que se traía no sé, de cualquier lado del mundo, ligas raras, no sé si te acordás de alguno en específico, pero, pero hay que aclarar, esto no es el Manchester United, donde tiene jugadores por todo el mundo, el tipo seguramente iba por ahí, veía jugadores que nadie conocía, trabajaba un montón, ¿no? Era un tipo que daba mucho esfuerzo por la Liga Grande, por el Finjar.
Sí, hemos recopilado una serie de historias sobre Oli Horgan y cómo era un maestro de los fichajes, porque era un hombre que dedicaba muchísimo esfuerzo a ver partidos de competiciones, incluso no profesionales, por descubrir nuevos jugadores que estuvieran al alcance, sobre todo del bajo presupuesto de los clubes donde estaba. Y bueno, como curiosidad, tenía la manía de quitarse los zapatos cuando hacía labores de scouting, cuando iba a un campo a ver jugar a chavales, se solía quitar los zapatos, tenía esa manía. Y bueno, desarrolló una política de fichaje bastante peculiar, contratando a numerosos jugadores extranjeros de ligas exóticas. Aquí hemos hablado muchísimo en el canal del caso de gente como Filip Mihaljevic, el delantero croata que fichó el Finn Harps en 2022 después de haber sido goleador en la liga de Camboya. También está el caso de Jaime Sías, un delantero de Hispano-Jordania, que había estado jugando en Estados Unidos, en la segunda B española, en la cuarta división italiana, en las ligas de Kuwait y de Líbano, o recientemente en el caso de Galway, que luego contaremos su estancia en Galway, un jugador llamado Malcolm Shaw, que había sido internacional por Trinidad y Tobago, y que lo trajo del Atlético Ottawa, que es la subsidiaria que tiene el Atlético de Madrid en la primera división canadiense. Bueno, también trascendió una historia que la contó John Dunleavy, creo que se pronuncia, que era un hombre que había sido jugador para el propio Horgan en Finn Harps y que luego se metió ahí a eso de representar jugadores y demás. Y contó que cuando estaba en Galway, Horgan quería fichar a un jugador que se llamaba Esua, que de hecho juega hoy en día en Galway, el lateral derecho titular del equipo, ¿no? Y Horgan, cuando lo iba a fichar, el chico jugaba en segunda división de Finlandia, creo recordar. Pero Horgan le llama y le dice, quiero que me consiga un billete de tren. Y Dunleavy le dice, sí, claro, ¿dónde lo quieres? Y dice, de Yaoundé a Bamenda. Entonces el Dunleavy lo busca en internet y dice, wow, esto es Camerún. Y dice Horgan, sí, no pasa nada, no es un error. Quiero ir a la aldea donde vive la familia del jugador para convencerles de que fiche por mi equipo. Y eso era algo que hacía mucho, lo de viajar para convencer jugadores. En 2023 tomó un avión el 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, para ir a Leeds. Luego de Leeds cogió un tren hasta Dover, que el trayecto son 4 horas, todo porque quería ver a un delantero que él estaba interesado en fichar jugar en directo. Y sin embargo, solo lo pudo ver jugar 45 minutos, lo quitaron al descanso. Entonces, en tal que lo quitaron, se volvió a Leeds y de Leeds volvió a Irlanda, donde pasó la Nochebuena. Y luego otra de las anécdotas más curiosas es la de Foley, que lo mencionábamos antes, que es el hombre que le dio la salvación aquel año a Finn Harps. Pues el fichaje de Foley se gesta de una manera muy curiosa. Había estado jugando la temporada 19-20 en el Newry City de segunda división de Irlanda del Norte en aquella época, pero desde marzo de 2020 por una lesión de rodilla no había jugado y luego llegó el confinamiento y demás. Pues en agosto de 2020, sin haber hablado nunca con él, Horgan le llama por teléfono mientras Foley estaba en la comunión de su ahijá, de su sobrina. Y Horgan le pregunta dónde estaba. Entonces Foley le dice, pues mira, estoy en una comunión, tal. Y Horgan dice, vale, no pasa nada, pásatelo bien en la comunión y yo mientras voy hacia allí y nos reunimos dentro de 48 horas. Y tal como había prometido, Horgan viaja desde Donegal hasta Dublín, creo que estaba la comunión, y se reúnen en un hotel. Y a los 4 minutos de reunión, Foley ya había firmado el contrato para jugar en Finn Harps, donde a la postre marcaría ese gol a los pocos meses contra el Waterford en la última jornada de liga, que salvaba a Finn Harps y mandaba al Shelbourne al play-out. Y el poder de persuasión de Horgan y la confianza que transmitía a la hora de querer ficharte era tal que Ethan Boyle, que llegó a ser capitán del Finn Harps, si no lo recuerdo mal, cuando jugaba el primer año en el club, se hacía 470 millas de viaje en autobús todos los días desde Wexford, que está en el extremo sur de Irlanda, hasta Ballybofey, que es donde juega Finn Harps, que está en el extremo norte de la isla, solo porque Horgan era el que entrenaba el club, ya que lo había conocido cuando Boyle estaba en las inferiores de la selección irlandesa. Se fiaba tanto de él que decidió fichar por el Finn Harps solo por la figura de Oli Horgan. Bueno, Oli, que como decíamos, un trabajador tremendo,
obviamente, como decimos, esto no es Manchester United, Liverpool, lo que sea la Premier League. Son equipos que pagan muy poco y el tipo daba todo, ¿no? Seguramente muchas veces en su bolsillo ponía plata para estos viajes, para todo esto. Eh, y lo que decíamos también, eh, una mente privilegiada, ¿no? O sea, conocía jugadores de todos lados. No me acuerdo quién fue ahora el de Galway, creo que era Harley, si no me equivoco, que dijo que cuando hablabas con él se conocía a todos los jugadores que habían pasado por la LOI y por la NFL. O sea, imagínate, un tipo como digo, y bueno, historia hay millones. Un día podemos hacer otro video especial de las historias de Oli, yendo al lugar y haciendo cosas. Pero bueno, ahí como vemos en la imagen, lo vemos con el Galway United, que después de lo que fue el descenso en 2022, que se nos olvidó mencionar ahí con el UCD, y lo que decíamos que separaron camino, este, volvió a Galway para ser el segundo entrenador, o sea que vemos lo que era, ¿no? Era un entrenador que había logrado muchas cosas con Finn Harps y no tenía ningún tema en ser segundo entrenador, trabajar junto con Joe Caulfield, que es otro gran entrenador de la Liga de Irlanda, en segunda, o sea, dejó el Finn Harps en segunda. Podría haber sido entrenador de cualquier equipo, de algunos equipos de primera, ¿no? Tranquilamente. Este, de los que no tuvieran técnico eso, creo que muchos se podrían haber beneficiado de Oli, pero bueno, él quería ir a Galway, de donde era, y ahí volvió a ser segundo entrenador, y obviamente dos entrenadores muy buenos, si un entrenador muy bueno ya te puede saber hacer cosas, dos entrenadores muy buenos juntos, lograron ese ascenso con 94 puntos, 25 más que el segundo, un balance de 30 victorias, 4 empates y 2 derrotas, 98 goles a favor y 18 en contra. En el segundo año en Premier División empezaron bien, siendo octavos con 11 puntos en la jornada 9. A la altura de la mitad de liga iban quinto. Ya muy reciente, ¿no? Todos lo recordamos, el Galway recién ascendido. A un punto de jugar Europa y más 12 sobre el playout. Y la tercera vuelta acabaron sextos a 6 de Europa, más 16 sobre el noveno y finalmente acabaron quintos, 52 puntos, más 18 sobre el noveno, o sea, salvados tranquilazos. Al inicio del 2025 fue incluso mejor porque Galway iba cuarto con 16 puntos a 1 de Europa en la jornada 9, pero luego empezó a caerse y acabó en la segunda vuelta séptimo con 24 puntos. Bueno, ahí estuvo trabajando Horgan hasta la jornada 26, cuando el Galway iba en este caso octavo con 29 puntos, 3 por encima del playout. Y el 9 de agosto, un día antes de jugar la jornada 27, el club anunció que Horgan abandonaría el equipo y entraría en su lugar John Daly. Y bueno, las muestras de ánimo por parte de muchos integrantes de la liga, digamos que ya nos dejaban hablar que no era nada buena su motivo, ¿no?, de salida. Y bueno, el 28 de agosto de este año, el mismo año, 2025, fallecía, bueno, está a las consecuencias de tener cáncer con 57 años, ¿no? Muy joven dentro de todo. Pues sí, la verdad es que se fue demasiado joven, un hombre que también hemos querido recoger algunos aspectos de su vida personal en su tiempo libre, el poco que le debería quedar, porque la verdad, para conocerse tanto futbolista, solía tocar el piano, aunque he leído varias entrevistas de jugadores que todos dicen que saben que tocan el piano, pero nadie le ha escuchado tocar el piano. En especial composiciones de Johann Sebastian Bach y de Beethoven. Además, solía ir a la iglesia a rezar, y cuando cuenta el sacerdote Harkin de allí de Ballybofey, que había ocasiones en las que antes de los partidos Horgan iba a la iglesia y dejando el coche en marcha en la puerta, se bajaba, entraba a la iglesia, se santiguaba y acto seguido salía, volvía al coche y se iba a Finn Park. Decía de coña que seguramente lo que hacía era pedir por buenos arbitrajes, pero que el señor no le correspondía porque rara vez tenía un arbitraje bueno el Finn Harps. Entre sus reconocimientos, pues decir que en 2021 recibió el premio Outstanding Achievement Award de la Asociación de Profesores de Secundaria de Irlanda, en reconocimiento por su labor para desarrollar el fútbol y los deportes en Irlanda, y que, bueno, por su pérdida, lo hemos dicho, muchísimos integrantes de la Liga de Irlanda le dieron ánimos cuando se fue, y su pérdida obviamente también la lamentaron, y hasta el presidente del país, Michael Higgins, asistió a su funeral y emitió un comunicado que, bueno, lo hemos puesto aquí íntegro porque, bueno, siendo el presidente del país alguien reseñable,
que dice, es con gran tristeza como me he enterado de la muerte de Oli Horgan. Oli era una de las figuras más respetadas y populares de la Liga de Irlanda. Será recordado por su magnífica gestión y su intensa pasión por el juego, en especial en su etapa de casi una década como entrenador de Finn Harps. Más recientemente, Oli ha jugado su rol trascendental trabajando como asistente de John Caulfield en las exitosas temporadas recientes de Galway United, abandonando su cargo en las últimas semanas debido a los retos de salud a los que se estaba enfrentando. Toda la comunidad de la Liga de Irlanda le echará profundamente de menos. Expreso mi más profunda simpatía y condolencia a la mujer de Oli, Anita, y a sus hijos Emma, Anthony, Brendan, Connor y David, a toda su familia que ha hecho una extraordinaria contribución al juego y a todos sus jugadores, colegas, amigos y aficionados a lo largo y ancho del país. Bueno, ahí vemos también, más allá de Oli, otro aspecto de la Liga de Irlanda, ¿no? Donde un entrenador de equipos pequeños igual es muy reconocido en el país y hasta el presidente, ¿no? Le tienen estima. Higgins, que bueno, por algo lo quieren tanto allá en Irlanda, aparte de que siempre fue un gran alguien que apoyó mucho a la Liga de Irlanda desde un principio. Y nada, bueno, Oli obviamente lo homenajearon por todos lados, salieron todos jugadores, todo a las condolencias, los equipos y todo siempre, nadie habló mal, ¿no? Nunca nadie habló mal de él, siempre mostrando el gran caballero que era y el gran trabajo que hizo por la Liga de Irlanda, como decíamos, incluso enfermo, seguía haciendo un montón de cosas, así que demostraba el amor que le tenía al fútbol y a la Liga de Irlanda. Sí, la verdad es que fue una de las figuras más queridas de la liga. Bueno, iba a decir raro, es que yo no he visto a nadie que, como tú decías, que hablase mal de él. No digo ya cuando ahora que ha muerto, que obviamente cuando alguien muere es fácil que la gente hable bien de él, sino cuando estaba en vida, era una de las figuras de la Liga de Irlanda más queridas y apoyadas de entre todos los equipos, ¿no? Era raro encontrar a alguien que dijese algo malo de Oli Horgan y bueno, sin duda alguna su pérdida pues deja un vacío enorme en la liga irlandesa de fútbol. Sí, bueno, y aparte de todo era un gran personaje, ¿no? Y nos daba un montón de momentos divertidos. Hay un montón de historias como ahí. Un día podemos hacer otro video de, si les gusta de, si les gusta, digo, déjenlo ahí en los comentarios si quieren ver ese video, de historias de Oli. Eh, y bueno, por ejemplo, dicen que una vez estaba creo que fue Slevin, que decía que estaba el pasto largo una vez en el entrenamiento y no estaba el que se encargaba de eso, entonces fue Oli mismo con la máquina cortada del pasto, y cosas así que siempre se hacía Oli. Y bueno, este es nuestro pequeño homenaje, obviamente como decimos no queremos hablar de esto ahora en estos momentos, porque bueno, pasó lo que pasó, pero bueno, a otro momento ya no hay que, como digo, a la gente homenajearla en vida siempre que se pueda. Y no, eso fue todo, nos vemos en próximos videos. Chau, chau. Chau.